Me encanta que estemos tomando té de jazmín porque me recuerda de las mil y una noches. Bienvenidos al Paraguas. Gracias por habernos acompañado en nuestro capítulo anterior, en donde abrimos por primera vez nuestro paraguas. Nosotras somos Zuli Pardo Lina Rojas y quien les habla Marcela Escobar. Somos entusiastas de la literatura infantil y juvenil y creamos este espacio de conversación porque nos parece importante sacar esas conversaciones que tenemos entre nosotras y ponerlas al aire con ustedes. Lo que van a escuchar a continuación es una entrevista que le hicimos a Claudia Rueda, una de nuestras mentores, creadora del libro Álbumes. Esta entrevista la hicimos en la sala de su casa en octubre de 2019. Esperamos que les guste. Bienvenida, Claudia. Quiero contarles por qué está Claudia acá, porque la considero mi mentora y la principal razón es, primero, el momento cuando nos conocimos fue en febrero del 2008 en Fundalectura y yo quedé fascinada con Claudia porque la oí hablar feliz y dichosa y así como súper emocionada y apasionada como es ella sobre literatura infantil, sobre un montón de libros y yo no sabía quién era. Yo simplemente la vi y me conecté y al final de la sesión me acerqué y le pregunté quién era. Y después de oírla, en 2 minutos, la siguiente pregunta que le hice fue: ¿tú no has pensado en hacer talleres de formación para otras personas para que nosotros aprendamos lo que tú ya sabes hacer? Y su respuesta fue: sí, lo he pensado, no sé qué hacer. Y en ese no sé qué hacer fue que dijimos, hagámoslo juntos. Entonces ahí empezó esta historia y por eso es mi mentora y queremos también traerla a estas conversaciones. Y yo te lo agradezco porque tú fuiste como el último empujoncito que necesitaba para lanzarme al agua y ha sido una forma de conversación fascinante con muchas de las personas que han pasado por ese taller y creo que esa conversación la estamos continuando aquí. Muchas gracias. Gracias, feliz de estar con ustedes. Yo de las tres soy la que no te conocía en persona y entonces voy a contar como mi perspectiva y mi conocimiento de Claudia Rueda y es, yo a Claudia la conocí por libros, nunca me habían hablado de ella previamente y los libros de Claudia no me parecían, a primera impresión, hechos en Colombia. Yo sentía que había un nivel y una calidad que me parecían ajenos a lo que yo conocía de aquí. No, El Espejo, todos esos libros me parecían increíbles y cuando me dijeron, ella es una autora colombiana, y para mí fue como, ¿qué es esta maravilla? ¿Cómo así que hay alguien haciendo esto en Colombia? Y desde ese día, que fue hace ya varios años, mi perspectiva acerca de la producción de la literatura infantil en Colombia ha cambiado totalmente y, y después de eso empecé a encontrar un mundo lleno de autores impresionantes. Entonces, estoy muy contenta de que te podamos tener acá. Y yo, igual que Marce, también conocí a Claudia en los comités de valoración de libros para niños de Fundalectura. Y yo hice parte de los talleres que Claudia dictó. Y es muy bonito pensar que Claudia nos dio como un empujón también a muchos, como en el tema de la literatura infantil. Me acuerdo que también en esos talleres estuvo Marce, estuvo Dipacho, estuvo Freddy Ordóñez, que ahora tiene la editorial Mil Serifas, bueno. Y también me acuerdo que haber estado en ese taller me confrontó un poco con algunas ideas que yo tenía alrededor de la literatura infantil, porque hasta ese momento yo había visto todo desde afuera, no desde el lugar del creador, y cuando entré a ese taller me tocó ponerme en el lugar del creador y dije como, uy, esto no es nada fácil. Y también recuerdo que la bibliografía que nos diste en ese momento es una bibliografía que yo todavía sigo consultando. Por ejemplo, Uri Shulevitz es como uno de mis libros de, de base cuando voy a hablar sobre narrativa a través de las imágenes, ¿sí? También cosas que nos mostraste sobre historia de la literatura infantil. Me encanta que tú eres una autora que no solamente se queda en el mundo de la creación, sino que eres muy juiciosa, investigas un montón. Cada uno de tus libros es un universo coherente en sí mismo, incluso si uno quisiera podría ser como la planimetría del mundo de la rata, de las ratas que están en ese basurero, o en La suerte de oso también hay otro mundo. Creo que cada uno de tus libros es muy, muy juicioso y no solamente bello y profundo, sino que tiene algo más, tiene estudio. Entonces es una cosa que valoro muchísimo de tu trabajo. Voy a llorar de la emoción de todas estas declaraciones de amor. Poniendo en contexto estas conversaciones y esta admiración que tenemos por ti, queremos empezar preguntándote
¿Cuáles son esos libros que marcaron tu infancia? ¿Y quién fue esa persona que te acercó a los libros y la lectura? Es muy curioso que probablemente es producto de la época, pero también cada cual tiene su historia particular de infancia. Y fueron muy pocos libros los que había en mi casa. No tenía padres lectores particularmente y lo único que había era, ellos tenían una suscripción al Círculo de Lectores. La colección del Círculo de Lectores tenía probablemente 2 libros de literatura infantil, que eran las colecciones de los cuentos de Grimm y los cuentos de Andersen. Me acuerdo perfectamente de cada una de las ilustraciones que iban en esos cuentos y creo que todavía yo tengo uno de los dos y me acuerdo exactamente de la carátula. Mi libro Día de Lluvia es sí, una conmemoración de esas lecturas que yo tenía con esos libros. Esos son los libros que yo recuerdo de la infancia, los que están en un día de lluvia. La niña que no salía y tenía esa biblioteca para quedarse mientras los otros estaban en la fiesta. Y ya la lectura, yo llegué a la lectura más como por debajo de la mesa, más por fisgona y por curiosa, que porque alguien en la época de la niñez y la juventud, obviamente después tuve unos maestros a quienes les agradezco mucho por descubrir la poesía, la literatura ya como autora y esto, pero ya eso es en la época de la maestría, es mucho después. Pero literatura de verdad fue cuando empezaron a entrar libros a mi casa, cuando mi hermana entró a estudiar literatura en la universidad. Y entonces empezó a traer libros que yo nunca había visto antes, entonces empezó a entrar Cortázar a la casa y Germán Gess a la casa y Nietzsche a la casa y mientras ella estaba en clase en la universidad, yo entraba y espiaba todos esos libros y empecé, esa fue como mi entrada a la literatura, pero fue muy así, fue muy de fisgona. Qué bonito eso de la idea de la fisgona, ¿no? Como alguien a hurtadillas que va entrando y curioseando como qué hay aquí, por qué está esto así. Sí, como la que Em, se roba las galletas en la cocina. sí, sí, no me robé las festivales, sino me robé libros. Sí. Y también como hablas de que entran los personajes y los autores a la casa, como si les abrieras la puerta para que entren a la casa. Completamente, porque yo sí creo que los autores entran a la vida de uno y uno tiene como una casa personal, mucho más que la casa de alderillos, uno tiene su propia casita, donde se protege de la intemperie, se protege de las tormentas y de personas que pueden ser agresivas contra uno. Y esa casa, cuando se construye con literatura, es una casa más grande, con ventanas más grandes, techos más amplios y, y también deja entrar, deja entrar el sol y el viento y la lluvia, pero está protegida también contra esas cosas. Bueno, yo tenía una pregunta y es, en medio de mi desconocimiento de quién es Claudia Rueda, me pongo como a indagar y me dicen, no, Claudia Rueda está en la lista para premio Hans Christian Andersen, y luego uno sigue buscando y pone en Google Claudia Rueda y sale un enlace y el otro, y hay uno en particular, porque Hans Christian Andersen pues es un premio muy importante, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención y quisiera que habláramos un poco y es de la recepción del público, y es la mención de Goodreads, que la hacen lectores, es decir, son quienes compran los libros, quienes los leen, no son personas por allá en una rosca lejana que no tienen contacto a veces como con qué se lee en las calles, sino que son quienes están en las calles leyendo, que te eligen a ti para decir, este es el autor de este año y esta es mi autora. En una red social que además tiene cantidades de lectores en muchísimas lenguas y eligen a una autora en español diciendo, esta es la mía, este año yo te quiero a ti. ¿Cómo es eso? Qué bueno que hablemos un poco de los premios y los reconocimientos y el éxito y todo ese cuento. Yo poco a poco, a raíz digamos, de la exposición a ese tipo de reconocimientos, llego a la conclusión de que los premios no hacen que el trabajo de uno sea mejor. Sobre todo esos premios que son elegidos por 3, 4 personas. Me da mucho más credibilidad esos premios que son escogidos por la gente. O hay premios, por ejemplo, que son escogidos por los niños, de los niños y las bibliotecarias. Y en Italia una vez me dieron uno en que eran escogidos incluso por pediatras y por profesores y por maestros y digamos una cosa mucho más democrática. O cuando una profesora se me acerca y me dice, su libro lo hemos usado y usado y usado con mis niños y tal, eso hace que mi obra sea más grande. Pero
Este, por ejemplo, de Goodreads también es muy satisfactorio porque es gente que le gusta leer. Quien está en Goodreads es porque le gustan los libros y qué rico tener eco. Es un tema más de eco, no que la obra de uno sea mejor, sino que tiene eco, y tener eco es rico como cuando alguien entiende lo que tú estás diciendo, ¿no? Tú cuentas algo y alguien te dice, entiendo eso y yo he vivido algo parecido. Es un poco ese reconocimiento. Los otros premios, pues lo que te dan es la posibilidad de acceso, digamos, como la posibilidad de que ciertos editores creen más en un próximo trabajo que tú presentes y invitación a foros y ese tipo de cosas que son buenos dentro de la política, de la promoción de las ideas de uno y participar en la conversación alrededor de los libros para niños y la literatura infantil. Pero no hacen que el trabajo de uno sea mejor y incluso lo pueden estropear a uno si uno está en un momento todavía muy prematuro. Si uno se la cree, murió creativamente, porque uno nunca se la puede creer. Bueno, y yo quiero también relacionar la pregunta que voy a hacer con esto que estabas mencionando. Y es que, claro, están los premios que te dan los lectores y también está el reconocimiento que te hacen los adultos. Y eso me pone a pensar en una cuestión que es muy común en la literatura infantil y es esta idea del doble destinatario de los libros para niños, ¿sí? En relación con el doble destinatario de la literatura infantil, pensando que los destinatarios pueden ser tanto adultos como niños, me gustaría que me contaras un poco más sobre la creación de tus libros en relación con el juego, porque en alguna entrevista que te hicieron en la editorial Océano, tú mencionabas que el juego hacía parte del ejercicio creador. Bueno, hay como dos preguntas. Sí. Una es el de doble destinatario, que a mí me parece una pregunta bien importante, y bien importante para las editoriales, porque las editoriales tienen mucho que ver con lo que sale publicado, no es los creadores nomás. Es un filtro grandote. Y es que recientemente al comienzo del año dictamos con Yolanda Reyes en Espantapájaros un seminario sobre literatura para la primera infancia. Y me gustó mucho porque yo me tomo como toda la parte estética y del libro objeto para los libros de los pequeñitos. Y entre toda la investigación que hice, descubrí un tema que me parece fascinante y es que los libros para niños no son solo hechos para los niños, sino son hechos también para que los padres tengan tema con los niños. Para que el tema con los hijos se salga de lo cotidiano y se empiece a hablar con los hijos de la poesía, de la metáfora, de los grandes temas de la vida, desde chiquiticos. Y en preescolar, pues en preescolar se siembra esa semilla, porque esos libros, a veces, la verdad, con un bebé uno no tiene mucho tema, porque es que si no sabe cantar, pues, pero si tiene un libro y están las nanas y están esos juegos, es más, el libro para preescolar es más para la mamá que para el bebé. Es fascinante porque no lo vemos así. Y luego, entonces, cuando empiezan a crecer, sí, es una forma de establecer diálogo con el hijo por fuera del limitado y aburrido lenguaje de lo cotidiano. Ponte las medias, corre que ya vamos a ir al colegio, te tomaste la leche, ya es hora de acostarse. Con el libro hay un espacio, se crea un espacio en que podemos hablar de lo sublime, podemos hablar de lo poético, podemos hablar de lo necio, de lo juguetón, y ahí pasamos entonces al juego. Más allá del círculo de lectores, lo que me motivó muchísimo la creatividad y entender un poco también, me acuerdo en un libro que yo leí, para una charla que hicimos sobre algo sobre el juego en la literatura infantil, que ya no me acuerdo, leí un libro que se llamaba Homo Ludens y otros libros que se han escrito sobre el juego, unos libros buenos sobre el juego, la función del juego. Y la función del juego, como fue en mi infancia con mi hermana la que después me enseñó Julio Cortázar, era muy creativa, uno construye historias con el juego y tiene una función muy similar a la que tiene la ficción y es un poquito como hacer como si, entonces hacer como si viniera un dragón, hacer como si fuéramos el papá de la mamá, hacer como si estuviéramos en el hospital, así es, ser como si estuviéramos enamorados, hacer como si se nos hubieran muerto nuestros padres. Todo eso tiene algo muy similar con alguna de las funciones de la literatura, pues en la literatura hay otras cosas como la estética, como la metáfora de otro tipo de cosas, pero el juego sí tiene una función inmensa en la narrativa y
y en la forma de prepararnos para la vida y los problemas de la vida y el disfrute de la vida a través de la ficción. Me haces pensar en la idea del libro como ese objeto que es un objeto para los bebés y que es un objeto más, y que puede ser un carro, una nave espacial o una torre de libros apilados hasta que llega otra persona y te abre el objeto y te empieza a contar historias. Y ahí es cuando en ese encuentro el lector se da cuenta que eso es más que un carro y un avión y una torre, y hay algo que está ahí, que siempre te está esperando. Y es justo lo que estás diciendo, son las palabras, son las imágenes, y es esa posibilidad de ver lo mismo, pero siempre contarlo desde otro lugar. Sí, me encanta cómo lo estás diciendo, Tal cual. completamente, completamente. Y en la charla que hicimos sobre eso, uno de los temas era de la familiarización del bebé con el objeto, como el libro objeto, como una puerta hacia la ensoñación y la estética y otras cosas. Pero es una puerta y acostumbrarse al objeto para luego, como la palabra. La palabra es la palabra, pero luego la palabra nos da entrada a miles de cosas buenas y malas. Sí, y aquí, excavando en tu pasado, no sabemos si es oscuro o no, ya nos dirás tú, descubrimos que estudiaste Derecho. Entonces, ¿cómo es la historia de ser abogada y ahora ser una autora e ilustradora reconocida a nivel mundial? Afortunadamente tengo pasados oscuros. ¿Qué tal? Qué aburrida la gente que no lo tiene. Yo crecí en un colegio muy tradicional, que preparaba a niños para ser amas de casa, dentro de un moralismo completamente formal, sin profundidad, y en el que una persona con mucha curiosidad y con creatividad no cabe. Fui siempre como el mosco en la leche de este colegio. Y entonces pues eso me hizo salir como rebelde, pero también como perdida. Yo no sabía muy bien que pues estar perdida a los 17 años es como normal. Y entonces estaba muy perdida y tenía dos cosas. Sabía que me gustaba dibujar, eso siempre estuvo clarísimo. Dibujar era una de mis salidas, pero también tenía muchas inquietudes, me inquietaba mucho, por ejemplo, la injusticia fue y sigue siendo algo que me indigna y sobre lo que pienso que hay algo que hacer, que mi función es hacer algo sobre eso, pero a través de lo creativo. Y tampoco quería ser simplemente artista plástica, porque pues, me encanta el arte, me encanta la historia del arte, pero no era lo mío. Y entonces las opciones en esa época para estudiar no eran tan diversas como son ahora, sino, bueno, pues está el derecho, y derecho es lo contrario a la injusticia. Me meto a derecho y me pongo también a estudiar arte por otro lado, estudiar arte en la Universidad Nacional en cursos libres y en otros espacios interesantes que había en esa época. La tesis. Bueno, eso sí fue la consecuencia de mezclar una cosa, que una persona que le gusta el dibujo y la creatividad se entre a algo tan absolutamente puesto sobre piedra como es el sistema legal. Y para mí, un método que yo tenía para acordarme de las cosas, porque tengo muy buena memoria visual y no tanto literaria, era hacer dibujos de todo lo que tenía que estudiar. Y era una forma increíble. Yo vuelvo a un dibujo y me acuerdo de lo que yo estaba escuchando en ese momento. Pero poner a aprenderme unos nombres y no tengo ni idea. Entonces, pues utilizaba de método dibujar todo lo que tenía que estudiar. Y siempre, bueno, no, sí, siempre, porque en el colegio me gustaba mucho la historia del arte. Siempre me ha gustado la historia del arte, la historia de la arquitectura, y darle como contexto a todo, entender todo dentro de un contexto. Y vi, pues, historia del derecho romano, algo de historia dentro de esto de derecho, me llamó la atención, y dije, ¿por qué no hago la tesis como una historia gráfica del derecho romano, donde me da oportunidad para estudiar sobre la historia de la arquitectura, del arte y la forma de vivir de estas personas que produjeron el sistema jurídico que dominó todo Occidente con excepción de los países anglosajones? Entonces dije, pues sí, pongámoslo, y con alguna resistencia por parte de los profesores más ortodoxos, pero afortunadamente el rector de esa época era un humanista completo y lo aceptó, y después se publicó como libro y muchos estudiaron Derecho Romano con ese libro. Quedó bien, quedó simpático. Bueno, y otra cosa que me llama la atención es tu carrera publicando. Creo que alguna vez tuvimos una conversación en la que me contaste que primero publicaste fuera de Colombia y luego publicaste en Colombia. Y que una de las cosas que influyeron en el hecho de publicar había tenido que ver con el premio del Fondo de Cultura Económica a la orilla del viento.
La historia fue que yo venía, en ese momento yo llegué de vivir en España, luego de nuevo en Estados Unidos y regresé para que se criaran nuestras hijas acá en Colombia. Y por supuesto lo primero que vine a buscar fue quién estaba publicando cosas para niños y lo llevé donde Pilar Reyes, me acuerdo. Eso era en ese momento Alfaguara, sí. Y ella estuvo muy amable a recibirme, miró el proyecto que yo tenía, que lo había hecho viviendo todavía en San Francisco, creo, y me dijo, mira, aquí realmente casi todo lo traemos, fondos propios, era otra época, fondos propios, eso creció muy rápido aquí. No tenemos, ¿por qué no lo mandas a este concurso, este premio en México, que se llama La Orilla del Viento, ¿por qué no lo mandas ya? Tuvo el premio y a raíz de eso, pues el mejor premio fue que inició la relación con un editor, Daniel Golding, que fue mi editor por mucho tiempo y fue mi maestro en muchas cosas y con quien hicimos unos libros muy bonitos, muy especiales. Pues después de eso empezaron a pasar muchas cosas en el mundo editorial colombiano y ya hay unos fondos propios muy sólidos, muy fuertes, muy exploradores, pero eso fue en 10 años. ¿Lo has publicado más fuera de Colombia que en Colombia o...? He publicado más fuera de Colombia. Yo publico en México, en España, en Estados Unidos, con varias editoriales he publicado y, y en Colombia he publicado algunas cosas. ¿Y cómo es eso de tener un agente literario que está fuera de tu país? Como... Tuve un agente literario en Nueva York, se llama Writers House, por un tiempo. Es chistoso porque siempre me ha soñado tener a esa agente como mi agente. Y a raíz de que uno de mis libros estuvo en la lista de New York Times bestseller, me contactó y yo dije, no, pues esto es muy chistoso. Esta persona que yo tenía anotada en un cuaderno como posible agente, porque pues es difícil tener agente porque es el huevo y la gallina, ¿no? Uno necesita un agente para poder publicar y llegar a cierto nivel, pero nadie es agente de uno si uno no ha publicado y llega a cierto nivel. Yo siempre lo he hecho sola. Y me contactó y trabajamos como unos 2 años, pero pues tal vez por lo que yo ya había hecho, digamos, yo ya había deshiervado el terreno, cultivado, arado, o sea, yo ya me las sabía todo y pues ella llegó con cosas que yo ya había hecho hace mucho tiempo y pues son personas que andan muy ocupadas y con demasiada gente, tal vez de pronto si uno busca una gente que tenga poquitos autores, muy casero, muy de uno a uno, sí puede ser interesante. Yo quería principalmente en esa relación que hubiera una función más editorial. Y no, resulta pues que la persona estaba muy ocupada, entonces pues me divorcié de la gente. Pero hay muchos autores que cuentan la misma historia, es muy común que ocurra. Es que es complicado. Pero en este momento pues casi ninguna editorial en Estados Unidos recibe proyectos si no están mediados por un agente. Y eso pues es un poco grave, la verdad. Porque pues toda la mediación tiene un filtro. Y esos filtros filtran, por esos poritos tan chiquitos, la vanguardia muchas veces no entra. Ahorita estabas contando que soñabas con tener este agente y llega este agente con este nombre. Y hay otros de estos planes y proyectos que pensabas que estaban muy lejanos y muy distantes y se han ido dando de a pocos, o proyectos que han llegado que ni en tus más locos sueños te hubieses imaginado y ahora hacen parte de ese rompecabezas que cuenta tu historia. No sé quién fue que dijo que lo peor de los sueños es cuando se cumplen, ¿no? Que aterrizan y eso es muy cierto, es muy cruel, es muy cruel, es muy cruel. Pero hay algunos que se han cumplido que la verdad cuando ocurren no cambian mucho, como por ejemplo estar en la lista del New York Times bestseller o estar nombrada en un artículo en el New York Times, de que uno dice, es flor de un día, uno se pone feliz el día y ya, pero hay otros desde el punto de vista creativo que por eso es tan linda la creatividad de la literatura. Hay libros míos que yo todavía miro y digo, ese sueño se cumplió y está ahí vivo y cada día crece y cuando pasa el tiempo crece más.
No todos, ¿no? Es obvio que no todos los libros de uno son así, pero hay ciertos libros, hay algunos libros que están ahí y son como una plantita, son como un árbol, una cosa así que sí son sueños cumplidos que, que tienen vida propia. Y los libros, después de publicados, tienen vida propia y eso es fascinante. Yo tengo una pregunta muy difícil, pero creo que sigue estando aquí por fuera, Dale. y es literatura, literatura infantil entre comillas, literatura para grandes, para chiquitos, ¿para quién? Más que una pregunta difícil, es una respuesta un poco incierta. Es una pregunta importante, es una pregunta que deberíamos hacernos más. Sin duda, ese es el tipo de discusiones que tenemos que hacer. En lugar de estar criticando los libros malos, pongámonos a mirar los libros buenos y por qué fueron buenos. Eso es lo que debemos ponernos a hacer. Sí hay inquietudes propias de los niños, hay inquietudes propias de la adolescencia y hay inquietudes propias de los primeros años. Sin duda, los libros para los 3 primeros años de vida tienen unas particularidades que son muy propias de la edad y desarrollo cognitivo y porque sí es todavía un cerebro en formación, sin duda. Y en eso las retahílas, las canciones, las repeticiones, menos narrativa, más juego, más una familiarización con el lenguaje y con las formas, lo que se hace en los 3 primeros años. Después, yo creería que tiene mucho más que ver con los personajes. Yo creo que uno de los temas que caracterizan la edad a la que está dirigida un libro tiene que ver con la edad de los personajes, porque pues como decimos, cada edad tiene sus propias preocupaciones. La adolescencia es un momento de la vida que es muy, muy particular y yo no creo que se repita en ningún otro momento de la vida. Y si se hacen libros para el adolescente, tienen esa particularidad. Eso no quiere decir que los libros que son para adultos, que son ricos en metáfora, no puedan decirle algo a los adolescentes. Y definitivamente muchos libros para adultos le hablan a los adolescentes. Ya en cuanto a los niños, creo que sí hay libros que tal vez no los motivan, no les seducen. Vale la pena aprovechar o celebrar esa sensibilidad que ellos tienen que tristemente se pierde, por ejemplo, hacia los animales, hacia el mundo natural, hacia el detalle, la curiosidad, una ingenuidad bien vista, como celebrar lo nuevo, la sorpresa, la observación, que son cosas que desafortunadamente el adulto abandona. Entonces no es que los libros para niños sean solo para niños, los libros para niños son para humanos y los adultos los abandonan porque se preocupan por cosas más chiquitas, como producir dinero. Entonces son libros para todos, abandonados muchas veces por los adultos. Entonces podríamos pensar, oyéndote, en que hay un género que es un género que quizás nunca ha sido nombrado hasta hoy, o de pronto ya existe y no sabemos, que pueden ser los libros que crecen con los lectores. Claro, y yo creo que los libros que crecen con los lectores, es bonito, es algo grande. Son libros tal vez más simbólicos, más metafóricos, más poéticos, ese tipo de libros. Yo defiendo muchísimo y lo he explorado mucho ahora que estoy de nuevo dictando clases de libro álbum, en mirar el libro álbum no como un objeto para atraer a los niños hacia la literatura de cosas más serias o una forma de seducirlos a los orpictusianos, sino más bien una iniciación a las formas de la literatura. El libro álbum que puede tener doble sentido, varios niveles, metáfora, doble narración, varias voces, introspección en algunos casos, un tema psicológico a través de las metáforas visuales. El libro álbum como una forma de literatura y creo que de eso es interesante hablar y es algo que es interesante mirar porque es mucho más que un libro bonito para que mi hijo después lea cosas serias. Sí, el libro álbum es uno de esos géneros que tiene una complejidad que
yo creo que es difícil llegar a ellas desde distintos puntos de vista, es decir, crear un libro álbum debe ser una cosa difícil, editar un libro álbum no es tan fácil, mediar un libro álbum parece que fuera fácil, pero al final uno se puede encontrar con muchas sorpresas cuando está dando de leer un libro. Y me gusta que esta sea la oportunidad para aclarar un poco a quienes nos estén oyendo sobre la diferencia entre un libro álbum y un libro ilustrado, ¿no? Yo creo que entre más podamos difundir y hablar sobre esto, que en el libro álbum la imagen, las ilustraciones sí pueden contar cosas, simbolizar cosas, decir cosas en diálogo con el texto, y eso crea esa complejidad que tú dices. Es una riqueza fascinante y debemos aprovecharla y entenderla, porque yo creo que tanto desde las editoriales y desde los libreros y los que dan los premios del libro álbum, por ejemplo, muchas veces uno mira y no son libros álbum, y los libros ilustrados son preciosos. Hay unos libros clásicos ilustrados como a lo Roberto Innocenti que son absurdamente divinos, pero si lo miramos como una forma de literatura, el libro álbum, y juzgamos los libros álbum como eso, y dejamos de separar eso de los premios para los ilustradores, los premios para los escritores, y separar tanto, y las escuelas, en la escuela, en las universidades, en las maestrías, es aprender a ilustrar o aprender a escribir, pero muy poco aprender a escribir visual, con lo visual, a escribir libro álbum, y por eso a mí me gusta el término autor de libro álbum o autora de libro álbum, porque uno está escribiendo también con las imágenes. Entonces yo creo que eso es, para nosotros estamos tan metidos en el libro álbum muy claro, pero no para otros. Leer el libro álbum es lo que estás diciendo, es que uno empieza a leer también las imágenes como parte del libro, es decir, la imagen hace parte del trabajo literario y del trabajo creador. Y asimismo, uno que cuando se empieza a interesar en la literatura infantil y a interesar en el libro álbum, tiene que volver a aprender a leer, porque cuando empezamos el proceso alfabético, conforme vamos avanzando en la cantidad de palabras que aprendemos, ahí lo presenta Piaget, ¿no? Que aprendemos 200 palabras, 500, 1000, y ahí vamos aprendiendo a leer más y más libros, y las imágenes van desapareciendo o se van reduciendo, y llega un día donde hay un libro de 500 palabras sin ni una sola imagen o viñeta o cualquier guiño gráfico, aparte de lo gráfico de la palabra. Y aprender a leer libro álbum es desaprender a leer un poco, porque ya nos toca fijarnos en otras metáforas nuevas, los mismos recursos literarios presentados de una nueva manera, y eso es algo súper interesante en la lectura de la literatura infantil. Qué bueno que traes ese tema a cuento por dos razones. Hay dos temas que me parecen bien interesantes. El primero es el de ser analfabeta visual. Y a mí me parece que como lugar en el que estamos y en el que vivimos, lugar geográfico, político, social en el que estamos, en el país y probablemente en otros países, hay muy poca estima a ese tema de aprender a leer imágenes. Y el libro álbum sí puede ser un camino, y estoy segura que con toda la difusión que ha habido y la cultura del libro álbum en las bibliotecas públicas, los moderadores, sí ha habido una ola en Colombia hacia introducir el libro álbum en los espacios públicos de acceso masivo, porque sí se aprende a leer la estética. Y es que la estética y la ilustración y lo que aparece en las imágenes no solo tiene una narración y unas propiedades simbólicas que son valiosísimas, sino también tiene una organización de las formas que dan una sensación de armonía y de poesía y de balance y de otras cosas que tiene la imagen, que muchas veces cuando uno ve los caos de la disposición visual de las ciudades o de los pueblos o de muchas otras cosas estéticas que nos rodean, uno sí siente que necesitamos más alimentar la cultura visual dentro de los niños, y ahí creo que el libro álbum lo puede cumplir. Y el otro tema al que hiciste alusión que me gusta explorar, y es esas cosas que leemos en la imagen que no podemos leer en el texto. Cuando uno dibuja, muchas veces salen cosas, y probablemente quien escribe poesía también o quien escribe literatura en general, salen cosas que uno no puede decir en palabras, pero esto puede parecer muy cliché. Hay cosas que salen cuando uno dibuja que uno no sabe muy bien por qué. Y eso es toda la parte de escribir y de la creatividad. Uno no sabe bien por qué puso este ratón ahí, o por qué puso la flor acá, o por qué dibujó tal persona así.
y es que está hablando lo que podríamos llamar, para ser claro, como algo como el subconsciente, o entendido de una forma que me encanta, que he estado leyendo últimamente como reiteradamente, y es entendido como que somos los portadores de algo que viene de atrás y no sabemos muy bien que nosotros lo estamos cargando, y sale es a través del arte y la literatura. Y en la imagen puede salir algo de pronto que el señor que pintó las cavernas de Chauvet o de Lascaux marcó en su ADN, y aquí hasta aquí llegó y aquí yo lo estoy poniendo. Si no es cierto, me parece fascinante verlo así, pero de todas maneras en las imágenes muchas veces sacamos cosas que no se pueden decir en palabras, porque definitivamente hay cosas que no se pueden decir en palabras. Entonces creo que la imagen y la existencia del libro álbum en las bibliotecas públicas y en las manos de los niños es también una gran semilla a eso de la apreciación estética y de poder leer cosas que no se pueden decir en las palabras. Y eso que dices evoca lo que decía Homero cuando arranca la Odisea, porque él llama a la musa para que sea la musa, para que cuente la historia a través de él. Totalmente, sí, son las musas que probablemente vienen desde Homero y siguen volando por encima y nos inspiran. Pero también lo que dices es muy bonito porque conecta mucho con la idea de metáfora visual. Y por la vía de la metáfora visual hay cosas que los niños encuentran en esas ilustraciones que no tienen todavía el lenguaje para expresarlas, pero que al verlas allí sienten que se conectan con algo de sí mismos. Me encanta que hables de las metáforas visuales, porque voy también al tema de la fantasía, de los monstruos, las hadas, gnomos, todas esas cosas que los monstruos es una cosa fascinante, y es que, y ahí sí muy alineada con lo que escribe Tolkien sobre la fantasía no es una forma de mantenerlos distraídos en la guardería mientras se crecen y se vuelven grandes y producen dinero. La fantasía es también una forma de empezar a entender todas esas cosas que no se pueden decir en palabras, como los temores. Los monstruos pueden ser la rabia, o como pues los monstruos de Max, que son tan bien conocidos. Es una rabieta, los monstruos de Max son una rabieta que él tiene. Y como un niño de 4, 2 años, 3 años puede entender lo que es una rabieta, pues es a través de una metáfora. Tal vez los monstruos son metáforas de la rabia, o metáforas del miedo, o metáforas de lo desconocido, o metáforas de algo más grande que queremos ser. En el mismo tono de Tolkien de la fantasía, el mundo fantástico puede ser la puerta que nos permite soñar cosas distintas y posibles dentro de un mundo que nos invita todos los días a ser realistas. Y qué tristeza ser tan realistas. Qué rico poder tener acceso a esos mundos fantásticos para poder soñar un mundo mejor para todos. Y eso es lo que permite la literatura y la fantasía. La fantasía también nos permite mirarnos desde afuera, ¿no? ¿Qué tal si un monstruo nos está mirando? Entonces, pues si un monstruo nos está mirando, estamos mirando tal vez nosotros también como monstruos, y la extrañeza de lo que somos. Entonces, la metáfora visual es absolutamente fascinante que exista en el libro álbum. No existe tanto, no se ve tanto, pero sí es tremendamente importante como iniciación a lo simbólico. Necesitamos lo simbólico para poder vivir como humanos, no como animales. No existe tanto, pero cuando existe es muy efectiva. Marcelo otro día nos estaba contando sobre los 3 tipos de lectura que presenta Bello Cabrejo. Sí, y cómo y hicimos la metáfora del monstruo y la rabieta, y cómo el niño sí reconoce la rabieta, y aunque no puede expresarla y decirla en la lectura con el mediador y el padre y todo el ambiente, la reconoce y sabe que hay algo de él, y nosotros a veces de analfabetas visuales nos cuesta encontrar esas metáforas, y eso es fascinante, y porque hay unas literaturas posibles ahí que cuando uno se deja llevar por ellas puede ver esas nuevas posibilidades, versus cuando uno se mete en esa camisa de 11 varas de la literatura súper formal, sin dejar como filtrar la vanguardia, como ahorita dijiste, que no dejamos pasar que estos elementos lleguen hasta aquí. Me parece importante que lo que mencionas sobre parar con el analfabetismo visual con ese analfabetismo simbólico o analfabetismo metafórico. Les voy a contar una anécdota. Hace varios años ya armamos con otras personas unas cosas que se llaman las bibliotecas móviles, y las llevábamos a Ciudad Bolívar. Y era armar unas bibliotecas que podíamos mover dentro del barrio para que pudieran llegar a diferentes espacios comunitarios. Y llevamos la primera muy emocionados para niños que claramente no habían visto nunca libros. Estábamos como una especie de salón comunal
llevamos nuestra primera cajita. Obviamente estaba el libro de Sendak, de donde viven los monstruos, y yo me senté en el piso con unos 4 o 5 niños a presentarles el libro de Sendak con mi visión completamente privilegiada de haber visto libros antes y con todo el rollo de Sendak y todo ese rollo. Y entonces empecé, y para introducirlo, porque siempre me gusta como introducir los libros antes de empezarlos a contar, les dije, los monstruos, el niño, Max, ¿ustedes alguna vez han visto monstruos debajo de su cama? Y una niña rápidamente me dijo, no, solamente ratas. Y por supuesto ahí yo aterricé y caí en cuenta, estos niños no han recibido el regalo de la meta, el regalo de lo simbólico. Esto ya fue hace varios años. Para felicidad mía y de la posible salvación de este país, recientemente fui a una biblioteca en Barranquilla, pedí que dictara un taller, además de la invitación que tenía, pedí que me llevaran a una biblioteca pública en un sitio eh, bastante desfavorecido porque quería hacerlo. Y para mi felicidad, esto eran casi todos niños desplazados del conflicto, pero eran niños que tenían capacidad de leer lo simbólico. Claro, y ahí es cuando nos damos cuenta, que decía María Teresa Andrueto en un libro que estamos leyendo que se llama Una literatura sin adjetivos, una cita en donde ella dice, ¿para qué leemos en un momento tan adverso? O sea, como no hay comida, hay violencia, así como, ¿para qué esto sí es tan caro además? Porque es que es muy costoso. Y ella misma se responde y dice, porque es que esto es alimento para el alma. Y es que sí hay que comer, y hay que bañarse, y hay que tener como una higiene personal, y tenemos un mínimo viable para sobrevivir, como la pirámide de Maslow, pero es que el alma, al alma también hay que nutrirlo. Y si uno les da la oportunidad a estos niños, sobre todo, que crecen en situaciones tan desfavorables, y vemos la lectura y literatura como un rayito de esperanza en sus vidas, de contención, de posibilidad, y de que las historias se pueden contar de muchas formas y que no hay solo una mirada para hacerlo, ya estamos del otro lado y los estamos trayendo del otro lado con nosotros al darles la posibilidad de la esperanza. Son dos cosas, y que he dicho que lo traes así, es herramientas para poder enfrentar la batalla en la que están, pero también el regalo de la posibilidad de imaginarse realidades distintas. Cuando uno se puede imaginar realidades distintas, las puede hacer realidad. Es demasiado importante y creo que en eso en Colombia sí ha habido un progreso y bueno, tenemos que apostarle más y más y más y más. Un país se hace a través de la posibilidad de que los niños tengan acceso a un lenguaje simbólico. Si no, no hay país, si no hay jungla. Y esa anécdota que cuentas da cuenta de los resultados del esfuerzo que se está haciendo. No es gratuito, no, estos niños no son mágicamente ilustrados en lo simbólico. Ellos han pasado por procesos de promotores de lectura, de otros mediadores, y eso es el resultado de todas las manos que en Colombia han estado trabajando durante los últimos años, desde cosas tan pequeñas como llevar bibliotecas móviles hasta cosas inmensas como estas compras a bibliotecas públicas, creación de bibliotecas públicas para empezar. Ya vemos los resultados en este pueblo que siempre es olvidado acá, y eso ya es ganancia. Qué bueno que mencionas los mediadores, porque obviamente necesitan las bibliotecas, los ladrillos, el edificio agradable, porque pues esa es la que llamaban la, no sé cuál número, sexta escuela o algo así, el espacio es importante y los libros son importantes, pero nada de eso toma vida, como lo que estamos hablando de la vida que toman los libros, si no hay mediador. Así que ninguna política pública de difusión de la literatura, de lectura, de bibliotecas, se puede hacer sin una formación de mediadores. Y en eso también estamos. Tengo el privilegio de ser invitada a diferentes sitios dentro de Colombia y eso me hace muy feliz siempre y me da esperanza sobre el país. Y he conocido mediadores que son valiosísimos y que tienen toda la pasión por los libros y todo el romanticismo hacia la literatura y hacia sus niños y hacia su biblioteca. Y eso yo creo que es lo que puede salvar al país, los mediadores. Y yo te quiero preguntar si hay lugar para la resistencia o la rebelión dentro de la literatura infantil, más teniendo en cuenta que
que las posibilidades de edición generalmente están en manos de unos pocos y hay unos conglomerados muy grandes que definen cuáles deben ser las pautas de publicación. Claro, siempre tiene que haber un lugar para la resistencia. Una sociedad sana siempre tiene que dar lugar a la resistencia y a la rebelión. Si no, no lo se empobrece dentro de su cascarón. El filtro que tú mencionas de las editoriales sí es muy dañino cuando uno ve que las editoriales empiezan a pertenecer a inmensos conglomerados donde lo único que importa es esa reunión de ganancias y eso es lo que define quién y quién no va a publicar. Por otro lado, está otro grupo de editoriales que lo hacen más por alimentación de un ego personal y para ganarse premios y reconocimientos en ferias como Boloña y como otras ferias, pero más para ser reconocidos como una forma de reconocimiento social dentro de un gremio. Pero yo me pregunto, ¿y quién está pensando en el niño? Y lo que tú dices sobre las cosas que sí y las cosas que no deben ir en la literatura infantil, yo creo que debe haber algo de esperanza casi siempre. Es una cosa delicada porque yo pienso que tal vez lo único que no debe ir en la literatura infantil, pero ni siquiera en la literatura en general, es el cinismo. Yo creo que sí se necesita un nivel intelectual alto para poder manejar el cinismo y seguir viviendo positivamente y constructivamente. Pero creo que el cinismo es para un lector bastante sofisticado para que ser tomado realmente, porque si no, pues tenemos a todo el mundo con ametralladoras disparando en los supermercados, ¿no? O gente botándose por los edificios. Y pues eso es un fracaso del ser humano, ¿no? Creo yo. Filtrar los temas es un poco como esa idea que yo creo que tienen los adultos de que quieren en los niños una versión mejorada de sí mismos y no quieren que los niños vean los vicios que ellos mismos tienen. Entonces no les mostremos la perversión, la trampa, la maldad, el sexo, porque ellos son queremos que sea una versión mejor que lo que nosotros fuimos. Ahí hay una doble moral horrible. Creo que el adulto sí tiene que saber entender lo que es y por qué llegó a lo que es y saber que los niños no son simplemente unos experimentos propios como hacen los niños con los adultos con las mascotas. A veces yo veo gente tratando a los niños como tratan a las mascotas y son dos cosas muy distintas. Entonces, pues hay que darles la oportunidad y eso es una cosa que da para todos los días mirar. Yo creo que caso por caso, el libro que habla sobre la muerte, el libro que habla sobre el suicidio, el libro que habla sobre el homosexualismo, sí, tal vez sí hay momentos en una sociedad en que son temas delicados, y hay momentos en que sí se puede tratar desde el punto de vista simbólico para cualquier ser humano, ¿no? Porque pues todo eso contado crudamente como las noticias no da esa posibilidad de imaginarse algo distinto a eso. Pero yo invito a que la literatura, tanto para niños como adultos, no sea tan cruda, porque es la posibilidad de imaginarnos otras cosas, porque nosotros somos símbolos, no somos hechos. Y como en esa línea de lo que nos estás contando y teniendo en cuenta tu historia personal, donde nos decías, listo, yo de chiquita empecé con cuentos de hadas, porque era lo que había, y también dentro de la oferta de país en esa época era lo que había, a un recuento de decir, listo, en los últimos 10 años en Colombia sin duda ha habido un boom de literatura infantil y se reconoce y se habla y tenemos un montón de autores e ilustradores reconocidos aquí y afuera, que es increíble. ¿Qué crees que sí? O sea, pasamos de no tener, ahora tenemos un montón, bueno, ahora... Lo bueno de las predicciones es que siempre se equivocan, ¿no? Yo creo que justamente cuando algo arranca así de bien es cuando se vuelve más crítico definir hacia dónde ir. Una vez arrancamos, creo que abrir espacio justamente para la crítica, para los comentarios, espacios como los que ustedes están abriendo a través de este podcast, que es invitar a hablar sobre los temas de literatura infantil como referentes para tanto los autores, pero principalmente para las editoriales.
es muy importante porque ya sí, ya estamos montados en el barco, ya sabemos cómo leer la brújula, ya sabemos dónde está el timón, ya sabemos de corrientes y esto, y ahora hacia dónde dirigimos el barco. Eso falta. Ya aprendimos los básicos, pero hacia dónde dirigir el barco y la capacidad de mirarse a sí mismos y la capacidad de proyectarse hacia otros países, hacia otras culturas, creo que sí hace un llamado a textos de análisis de literatura infantil, podcasts como este de literatura infantil, foros de literatura infantil, donde se abren más de estos temas y las felicito por estas preguntas que están haciendo, porque son preguntas mirando más la literatura infantil como literatura y preguntas grandes, no son las minucias de la industria o las minucias del momento, o detrás de eso hay unas cosas mucho más grandes. Es este tema que estamos hablando de darle la posibilidad a los niños de imaginarse otras posibilidades. Es muy importante que en este momento en que ya estamos más preparados, empecemos a hacer más publicaciones y más foros y más programas como estos que nos den referentes y paremos de estar criticando todo porque es que en este país y en muchos otros países por el estilo estamos listísimos para criticar porque este libro salió mal o porque alguien hizo algo mal, pero ¿por qué no nos dedicamos más bien a mirar las cosas cuando nos hicieron bien? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No, ha sido un gusto, los felicito por una entrevista muy, muy enriquecedora, me parece. Muchas gracias. Mucha suerte con este podcast. Gracias. En el capítulo anterior los invitamos a que nos compartieran su radiografía lectora. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes. Ahora les compartiremos algunos. No olviden que si quieren compartir con nosotras, nuestros micrófonos están abiertos. Hola, soy Carlos Sosa y hago parte de los libreros eléctricos. Mi radiografía lectora consciente inicia sentado en la butaca de la cocina, leyendo El país más hermoso del mundo de David Sánchez Juliao, mientras mi madre cocina la cena. Otro libro del mismo periodo fue El pirata Garrapata, editado por Barco de Vapor. Luego volví a Las torres de papel, esta vez azul, con la historia de 3 hermanos, Andrés, Benito y por supuesto Carlos. En la tapa dice Los Trillizos ABC. Después vino un periodo de apatía lectora hasta que un buen amigo me sugirió Un mundo feliz de Adolf Huxley, y con este libro se reinició la máquina que sigue encendida hasta hoy. Al poco tiempo llegó la primera tusa amorosa y El mejor remedio de Profundis de Oscar Wilde para confirmar la pasión lectora. Wilde tiene un altar propio en la que ahora es mi biblioteca, y desde donde grabo esta nota y continúo ampliando la radiografía. Hola, mi nombre es Paula Guerra, soy editora de literatura infantil y juvenil y mi radiografía lectora está marcada por mi familia, por unos papás lectores que siempre nos dieron libros a mis hermanos y a mí. Me encantó que hablaran de la enciclopedia Salvat, El mundo de los niños, porque muchas de las tareas del colegio las hice con esa enciclopedia. La adoro, todavía está en mi casa. Verde, recuerdo el olor del papel, las imágenes, las ilustraciones y especialmente 2 tomos, el de actividades y el de cómo se hacen las cosas. Y hay otro libro que nunca hemos sabido cómo se llama, el título ni el autor, pero era un libro sobre una granja. Me acuerdo que había un tractor y mostraba lo que hacía ese tractor en la granja y nos lo leía mi mamá en la cama antes de dormir. Piero también fue mi infancia gracias a mis papás y hoy en día se lo ponemos a mi sobrina de 1 año. Hoy en día mis papás siguen marcando mi radiografía lectora y en familia nos compartimos y nos recomendamos e intercambiamos muchos libros. Bueno, y olvidé mencionar un libro que me marcó y fue Corazón de Edmundo de Amicis. Mi mamá se lo regaló a mi hermana y luego yo lo leí y me encantaba leer el diario de un niño que tenía una edad muy similar a la mía. Creo que fue de los primeros libros que leí sola y con los que me pude conectar mucho. Todavía lo tengo y en una librería mexicana de libros usados encontré una edición antigua y también la compré y quisiera coleccionar Corazón de Edmundo de Amicis en todas las ediciones existentes.
Seguiremos en próximos capítulos hablando con nuestras mentoras, esas mujeres que nos han inspirado a seguir por el camino de los libros para niños y jóvenes. Escuchen próximamente a Evelyn Aristo y después a Beatriz Elena Robledo. Síganos en redes. Nos encuentran en Facebook como Paraguas Podcast y en Instagram como El Paraguas Podcast. Hasta una próxima. Si conocen a alguien interesado en estos temas, los invitamos también a compartirle estas conversaciones.